Bienvenidos a la primera sección del módulo Fundamentos SIG. En esta sección comenzaremos por conocer un poco acerca de la historia y evolución de los SIG, partiendo desde las primeras representaciones geográficas hechas por culturas ancestrales, pasando por la aparición de las primeras computadoras hasta las principales innovaciones que surgieron a principios del siglo XXI. Conoceremos algunas tendencias a nivel mundial en materia SIG. También les mostraré algunas definiciones que se encuentran en la web sobre qué es un SIG. Finalmente, como parte introductoria de este módulo, es conveniente que conozcan algunos de los principales conceptos que todo profesional que esté inmerso en el mundo SIG debe conocer y apropiar. Para comenzar, les quiero mostrar que hoy en día muchos de nosotros hemos tenido un gran acercamiento con el mundo SIG por medio del uso de herramientas tecnológicas como los celulares inteligentes o smartphones, que tengan integrado un chip GPS. Por ejemplo, si deseamos ir a un restaurante cercano o tal vez somos turistas y deseamos saber dónde queda ubicada la playa y cómo acceder a ella, simplemente hacemos uso de las diferentes aplicaciones de mapas que existen en los dispositivos y le damos la orden. Con esta pequeña introducción, entiendan que hoy en día el tema espacial ya no es ámbito de especialistas y científicos, sino que se encuentra más cerca de nosotros y es bastante prometedor a futuro. No existe una fecha exacta para establecer el origen de los SIG. Sin embargo, sí se conocen algunas referencias importantes asociadas a las primeras formas de representación gráfica en la historia de la civilización. Por ejemplo, las pinturas rupestres encontradas principalmente en el sur de Europa, que son consideradas como las primeras aproximaciones a un sistema de información del territorio. Otra referencia importante se encuentra en la época de los fenicios, quienes eran grandes navegantes, exploradores y estrategas militares y quienes recopilaron gran cantidad de información gráfica en la que describían sus viajes. Producto de ello, surgió una cartografía primitiva que ha sido base para el estudio de esta fascinante civilización. Sin embargo, podría decirse que los primeros intentos se pueden atribuir a los egipcios, quienes utilizaron cuerdas para delimitar terrenos adyacentes al río Nilo, para luego repartirlos entre los agricultores y así garantizar el sostenimiento de su economía, la agricultura. A medida que iba pasando el tiempo, la elaboración y precisión de los mapas era cada vez más refinada, debido principalmente al conocimiento de las variables geográficas, cartográficas y geodésicas, como la latitud, la longitud y los cálculos relacionados con el tamaño y forma de la Tierra, tal como lo muestra la grilla del mapa de la Nueva Granada. Cabe mencionar que los mapas no servían solamente para cartografiar el entorno, sino también llegaron a ser valiosos insumos para un primer acercamiento con el análisis espacial, pues este fue el caso del Dr. John Snow en el año 1854, quien cartografió la incidencia de los casos de cólera en un mapa del distrito de Soho en Londres y gracias a esto consiguió localizar con precisión un pozo de agua contaminado como fuente causante del brote. Las bases para la aparición de los SIG se encuentran a finales de la década de los 50 y a principios de los 60, debido al auge de las computadoras y el desarrollo de nuevos enfoques de cartografía haciendo uso de herramientas tecnológicas. La primera experiencia relevante la encontramos en el año 1959, cuando Waldorf Tobler define los principios de un sistema denominado MIMO, que tenía la finalidad de aplicar los ordenadores al campo de la cartografía. En él se establecen los principios básicos para la creación de datos geográficos, su codificación, análisis y representación dentro de un sistema informatizado. Formalmente, el primer sistema de información geográfica se desarrolló en Canadá a principios de los años 60 y fue liderado por Roger Tomlinson, quien es conocido popularmente como el padre del SIG, por ser la primera persona en utilizar este término. Unos años más tarde, en el laboratorio de Harvard, sale a la luz CIMAP, una aplicación que permitiría la entrada de información en forma de puntos, líneas y polígonos, lo que corresponde hoy en día con lo que conocemos como vectorial. Como observamos en la imagen, los resultados cartográficos de este software son de baja calidad, pero aún así no podemos negar que fue el precursor de nuevos y mejores desarrollos como los que podemos observar hoy en día. Hacia finales de los 60 y principios de los 70, Jack Jagenwood, integrante de la Harvard University, funda junto a su esposa la empresa Esri, y en ese mismo año se funda la empresa Intergraph, dedicada entre otras cosas al desarrollo de software SIG. A finales de 1970 se desarrolló en Ottawa, Canadá, el primer simposio internacional de sistemas de información geográfica y los SIG comienzan a formar parte de los currículos universitarios. En esa misma década, en el año 1972, se realiza el lanzamiento del primer satélite de la constelación Landsat, conocido originalmente como EETS-1, y años más tarde se desarrollaron y lanzaron 11 satélites tipo Navstar, permitiendo ubicar las posiciones en el globo. Más adelante surgen nuevas empresas en el mercado y en 1985 Richard Stallman funda la organización Free Software Foundation,
Introduciendo la definición formal de software libre y partiendo de lo anterior, aparece el primer SIG libre denominado GRASS. Por otro lado, la casa Esri lanza al mercado ArcInfo, denominado como el primer SIG moderno, ya que era un software de escritorio con funcionalidades completas para la gestión de información geográfica. Ya en la década de los 90, con la aparición de la Internet, empieza a utilizarse para las actividades relacionadas con los SIG o la distribución de cartografía en web. En esta fecha aparece ZeroSpark y se expande el desarrollo de software de código abierto con el fin de optimizar el software original a través del dominio público. En el año 1994 se crea el Open Geospatial Consortium, quien tiene como fin la definición de estándares abiertos e interoperables dentro de los SIG y de la World Wide Web. El siglo XXI promete abrir una era de integración de información geográfica mundial, con el fin de tener acceso a datos espaciales mediante la Internet. Por tanto, el uso de estándares de datos y tecnológicos empieza a tomar mucha más fuerza con el fin de volver la información interoperable, es decir, que los sistemas o componentes adquieren una habilidad de intercambiar y utilizar información geográfica. En el año 2005 se crea Google Maps, el cual es un servidor de aplicaciones de mapas, fotografías e imágenes satelitales en la web. Google Maps ha evolucionado constantemente hasta poder realizar recorridos virtuales a través de la funcionalidad de Google Street View. En el año 2010 aparece el software libre GBSIG y hacia el año 2012 los sistemas de información geográfica empiezan a tener un auge increíble a través de su aplicación en diversos campos del conocimiento. Hoy en día, y cada vez con más frecuencia, los SIG incorporan capacidades similares a los sistemas CAD, que permiten tanto la digitalización de cartografía con las herramientas propias del CAD, como la creación de nuevos elementos geográficos. Asimismo, los formatos habituales de las aplicaciones CAD son soportados por gran número de SIG, existiendo una cierta interoperabilidad, pero, obstante, muy mejorable. Firmas como Autodesk tienen presencia en el mercado tanto del SIG como del CAD.